Saludos mis hermanos del programa Sintonía Divina. Hemos llegado ya a la 18ª semana de tiempo ordinario y el mensaje de las lecturas de esta semana es un lenguaje en donde de manera muy hermosa, especialmente en la lectura que vamos a escuchar el día domingo, Jesús nos hace la gran revelación de que Él es el pan de vida eterna, ese pan que nos dará de comer para aquellos que tenemos hambre y sed de salvación, para aquellos que estamos caminando, peregrinando por esta vida con hambre y sed de Dios, hambre y sed de eternidad. El pasaje que vamos a escuchar a continuación es un pasaje inmediatamente posterior al episodio de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús, además, nos dice el Evangelio de Mateo, camina sobre las aguas y realiza una serie de signos portentosos. Pero de una manera muy hermosa nos va a dar la clave de la salvación. Escuchemos. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra que Dios es esta, que creáis en Él que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Es claro el contexto en el que se da este pasaje. Es un contexto de la antigua alianza, ¿verdad? En donde todavía se sostenía que Jesús hacía una serie de signos, pero todavía el pueblo estaba como que muy desorientado. Y aunque después de escuchar el mensaje muchos rechazaban a Jesús, nos dicen los cuatro evangelistas que una multitud les seguía a Jesús y a sus apóstoles por los signos que Jesús hacía. Claro, luego de ver cómo multiplicó los panes y peces, luego de ver cómo caminaba sobre las aguas, sanaba enfermos, expulsaba demonios, querían hasta proclamarlo rey, lo admiraban. Y claro que era y es un rey, pero el pueblo contextual, histórico, pensaban todavía en el Mesías la figura del Mesías que estaba metida por el éxodo, ¿no? En la mente de los judíos. Y tenían un episodio bien importante. Por eso fíjense, la multiplicación de los panes que vamos a leer después en la siguiente lectura
tiene no solamente la obra de caridad en su más interior mensaje, sino también cómo Dios nos da de comer. Nos da de comer como lo hizo Dios en el desierto a través de esta lluvia de maná del cielo, ¿no? Volvamos a la lectura en donde nos dice que Jesús abandona el lugar y se va a la otra orilla del Tiberíades. Llegó a Cafarnaúm y los milagros de Jesús arrastraban una popularidad muy grande. La gente atravesaba el lago para verlo, ¿no? Hemos comparado a Jesús con un artista famoso internacional que viene a dar un gran concierto y la gente pues hace cosas indecibles por ver a esta persona que admira. Pero te pregunto, tú y yo, ¿qué vamos buscando de Jesús? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la razón que nos hace seguirle? Cuidado, que Jesús ya sabe lo que tú y yo tenemos en el corazón. Lo hemos visto o hemos escuchado los testimonios de cómo hizo obras milagrosas, ¿verdad? Y cuando no las hace, no creemos en Él. Tenemos hambre, obviamente material, de riquezas, de sostener a nuestras familias. Aquí es importante saber que Jesús, así como hace portentosos milagros y esto de la multiplicación de los panes, le da pie para decir, muchachos, este pan que les he dado y por el cual ustedes me siguen, este pan se acaba. Me buscan porque les di de comer hasta saciarse, pero digan la verdad, no se hagan, no me están buscando por mí mismo. Ah, no, Señor, sí, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues ya lo escucharon. En esta lectura Jesús nos lo dice claramente. Ante todo, crean en que Dios es quien me ha enviado. Crean en mí, me escuchan y me creen. Quieren un alimento para la vida eterna, quieren salvar sus almas, quieren seguirme. Yo tengo el alimento, yo soy ese alimento. Y claro, tú me dirás, bueno, pero ese alimento ya murió, resucitó y se fue al cielo. Sí, pero su cuerpo y su sangre se han quedado con nosotros a través del sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo los hermanos separados van a, de un plumazo, tirarse pues varios sacramentos, entre ellos la Eucaristía? Creo que solamente respetan el sacramento del bautismo, muy a su modo, ¿no? Pero solo creen en el sacramento del bautismo y así dicen que se conocen muy bien los textos de las Sagradas Escrituras. Cuando este texto nos dice que Jesús nos invita a comer el pan de su persona, el amor que Él ha reflejado al mundo al momento de venir y de salvarnos a través de su muerte en la cruz. Su amistad, su misericordia, su perdón, sus milagros, su sagrado corazón, que Él lo abre y nos invita a que ingresemos para vivir allí eternamente. Claro, tú y yo tenemos hambre de pan material, pero hoy se trata de que al escuchar estas lecturas sintamos el hambre de pan, pero el pan de la vida, hambre de eternidad, de vivir para siempre al lado de Dios. Y Él es la única puerta, el único camino, el único alimento que va a saciar ese hambre. Solo Jesús va a calmar nuestra hambre de eternidad, porque Él es el pan de vida. Continuamos. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de ahí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra hasta los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado
y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó, no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos replicaron, si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo, traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de las sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ya hemos leído la multiplicación de los panes, la primera multiplicación de los panes la semana pasada, ¿verdad? Volvemos al mensaje con la primera multiplicación de los panes narrada por Mateo. La primera, dijimos la semana pasada, para conocimiento de catequético, es narrada por los 4 evangelistas. La segunda es narrada solamente en Mateo 15 y en Marcos 8. Pero ambos evangelistas, Mateo y Marcos, narran las 2 multiplicaciones de los panes. Por eso sabemos de que hubo 2. Pero acuérdense que Jesús, en las tentaciones que sufre en el desierto, nos señala clarísimamente que de la boca de Dios sale la palabra que es el pan. Por eso le pedimos en la misa el pan de la palabra, en la liturgia de la palabra, que es la primera parte de la misa, y luego la liturgia de la Eucaristía, en donde comemos el alimento que nos sostiene para la vida eterna. He ahí la importancia de la Eucaristía. Jesús se nos entrega y nos da de comer ese pan, se da Él mismo, es su cuerpo y su sangre. Y esto tiene que ver con la fe de la antigua alianza, escrita en Deuteronomio 8, en donde se nos dice que tras 40 años de vagar por el desierto y tener hambre el pueblo, Dios les dio el maná, pero también les dijo que como eran el pueblo elegido, los hace sobrevivir para que luego aprendan y reciban los mandamientos y la palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y esto fue lo que le contestó Jesús al demonio que lo tentaba. En este episodio, Jesús, de manera diferente, da de comer, pero repite, el que dio de comer el maná en el desierto no fue Moisés, sino fue Dios. Y de la misma manera, ahora, ese mismo Dios Padre le da de comer a tanta gente que estaba allí. Y los apóstoles me hacen acordar a una anécdota que contaban unas tías muy queridas, hermanas de mi madre, unas tías muy queridas, que cuando iban a la casa de una amiga que le gustaba pues invitar para hacer su cumpleaños, ¿no? Celebrar su cumpleaños, no invitaba de comer y cuando pasaba la hora decía, pues uy, ya es muy tarde, ¿no? Como para que la gente se retire y no invitarles nada. Qué gracioso, siempre me daba mucha risa esa anécdota que me la contaban tantas veces cuando las iba a visitar. Y lo mismo pasó con los apóstoles. Señor, toda esta gente, ya se hace tarde, ¿no? Que vayan a buscar qué comer, vayan a comprar. Jesús se queda mirando y les dice, moviendo su cabecita, no, 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 no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. Jesús siente una gran compasión y parte el pan, lo reparte. Solamente habían 5 peces y 2 pescados y 2 panes. Entonces Jesús dice, aquí alcanza. ¿Por qué? Porque el amor va a producir. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando vio la multitud que le seguía, después que los apóstoles volvieron de su misión, lo dijimos hace 2 semanas, los miró y vio, sintió por ellos mucha compasión porque estaban como ovejas que no tienen pastor, por falta de enseñanzas, por falta de
de palabra. Y le dijo, le dio la orden a sus apóstoles y hoy día te lo dice a ti también y me lo dice a mí. Denle ustedes de comer. Claro, no se está refiriendo al pan material, se está refiriendo al pan de la palabra. Este es el pan de cada día que pedimos en el Padre Nuestro, ¿no? Y que nos sentamos a compartir para poder luego disfrutar de las delicias del reino de Dios, del cual ya estamos hablando en estas semanas. En el reino ya todo está hecho, ya todo está creado para nuestro alimento físico. Pero a partir de las enseñanzas de Jesús, empezamos a distribuir el pan que nos servirá para quedar completamente saciados. Ese es de esa hambre de eternidad, ¿no? Noten cómo Jesús celebra, como que está celebrando la misa, ¿no? Toma el pan en sus manos, da gracias a Dios, da la acción de gracias, mira al cielo y eleva una oración. Y él luego prepara al pueblo porque ese pan que reparte será él mismo, su vida, su sangre. Claro, veamos el gesto teológico, pero también veamos el gesto de la caridad, el pan físico que se reparte, porque lo poquito que tú des, lo poquito que tú entregues, la limosnita que entregues para la obra de caridad, Dios la está mirando y la va a multiplicar. Porque si tú das, todos dan. Y cuando todos dan, alcanza para todos. Pero si hay uno que no da, probablemente muchos se quedarán sin comer. Esta es una lección de amor fraternal, sin duda, ¿no? Fíjense cómo hemos leído que Felipe le dice, Señor, acá no tenemos más que un poquito de dinero, acá no tenemos. Nosotros no tenemos plata, que vayan ellos y compren su comida con la suya. Y Jesús le dice, denle ustedes de comer. ¿Y tú qué dices? ¿Mandamos, enviamos, remitimos a la gente a que busque su pan? ¿O esperamos que Dios les solucione el problema? Ya lo dijimos la semana pasada. Nuestro Dios es misericordioso y hace milagros y nos da a todos hasta saciarnos el pan de vida. Él lo hace multiplicando el efecto de su palabra a través de nuestra oración, de nuestras obras, del perdón que otorgamos, de todo lo que nosotros somos y, y lo que hacemos nosotros, como dijimos la semana pasada, va a provocar signos extraordinarios como este, el de la multiplicación de los panes. Como prueba Jesús a sus discípulos, ¿cómo te prueba a ti y a mí? ¿Cómo nos prueba? ¿Ah? Tenemos que llegar a visionar, a vislumbrar, a contemplar lo que es la caridad, de poder llenar la barriga de tanta gente que sufre de hambre, pero sin descuidar el trasfondo, como decíamos la semana pasada, que no solo de pan vive el hombre. Continuamos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlo ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.
Bueno, bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se los quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Claro, todavía no se imaginaban lo que iba a pasar durante los días de la pasión y muerte de nuestro Señor y tampoco se imaginaban que iba a resucitar gloriosamente. Repasemos un poquito el contenido de este mensaje, del de la transfiguración, que ya lo hemos leído en un domingo de manera muy especial, ¿verdad? Hay una primera parte que me gustaría que tengan en cuenta. Pedro, Santiago y Juan son convocados, estos tres discípulos queridos por Jesús, para que lleguen a conocer y a reconocer en Jesús al Hijo de Dios. Y en este episodio lo ven resplandecer de gloria, ¿no? E inclusive narran que Dios Padre se hace presente y dice, este es mi Hijo amado. Ya están avanzando un escalón estos hombres sencillos, pescadores, Pedro, Santiago y Juan, artesanos de pesca. Están avanzando en el conocimiento que Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que además es amado por el Padre. Ya están avanzando un grado en el conocimiento. Hay también un aspecto humano, pero de Jesús, ¿no? Se dice que Jesús sube con Santiago, Pedro y Juan, sube al monte Tabor como hombre, y cuando baja, baja ya como Dios, ¿no? Con esa imagen pública, transmitida primero a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿no? La dimensión humana de Jesús se abre ahora hacia lo divino y es confirmada esta naturaleza divina por el mismo Dios Padre, la divina filiación, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, Dios dice, escúchenle, síganle, obedezcan lo que Él diga, ¿no? Dios Padre dice que Jesucristo, y lo dice esto repitiendo lo que dijo en el bautismo también, en el bautismo en el Jordán, ¿no? A escucharlo y a seguirlo. Fíjate, tú y yo quizás no hemos estado presentes, no hemos estado, de hecho no quizás, sino de hecho no hemos estado presentes en la transfiguración. Claro, pero en el bautismo tú y yo hemos recibido la certeza que nos hace testigos, no por una capacidad, no por una verificación, sino por la inspiración del Espíritu Santo, nos hacemos testigos de esta transfiguración en la que Dios Padre señala que Jesús es su Hijo amado. Mateo, Marcos y Lucas narran este episodio, este pasaje de la transfiguración. Y es muy significativo. Luego de 32 años de vida, Jesús, luego de su predicación, tenga que iniciar el viaje definitivo hacia Jerusalén después de haberse transfigurado. ¿Por qué? Porque es importante este episodio en el que vemos cómo Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre y va a Jerusalén porque allí va a morir en la cruz para nuestra salvación. Tercero, ¿qué hacen estas dos figuras que probablemente sean las más representativas de la antigua alianza, ¿no? Narrada en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacen Moisés y Elías presentes en la transfiguración? Quiere decir que Moisés y Elías estaban vivos, ¿no? En el cielo y se hacían presentes en este episodio que acabamos de escuchar, ¿no? ¿Y qué conversaban? Dios permitió que se encuentre Jesús con estos profetas del Antiguo Testamento y Lucas nos dice claramente que ellos estaban conversando con Jesús, ¿no? Y hablaban inclusive de lo que le iba a pasar a Jesús, de que Jesús iba a partir, iba a morir pronto. Esta experiencia tan maravillosa en el monte Horeb,
¿no? Se equipara para Elías o en el Sinaí para Moisés, en donde ellos pudieron contemplar, según las tradiciones y los testigos de ese momento, la, la, la obra de Moisés y el vínculo, la religiosidad del pueblo a través del profeta Elías. Pero aquí en el monte Tabor, según la tradición del Nuevo Testamento, se da un vínculo del hombre con Dios, un lugar sagrado, una cercanía, igual en un monte cercano al cielo, en donde Dios se manifiesta. Pero en este caso se manifiesta como no lo hizo con Moisés ni Elías en su momento, sino diciendo, este es mi Hijo amado, es el Mesías, es el que trae el reino, es quien tiene la autoridad. Jesús es el testigo definitivo, final, único de la revelación de Dios al pueblo, a la humanidad, ¿no? Esta nueva alianza nos hace ver que Jesús no solamente es un nuevo profeta, no solo es un nuevo profeta, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios y está vivo entre nosotros. Por eso esta voz del cielo nos dice, escúchenme, ¿no? Cuarto, ¿qué significa la transfiguración? Bueno, esto teológicamente tiene una explicación por la presencia luminosa. Cuánto necesitamos la luz que nos da calor, que nos da visión. Y esta luz que despide Cristo en este momento tan interesante que nos habla eh, los tres evangelistas, ¿no? Dos hombres conversaba con ellos, Moisés y Elías, y sus vestidos se veían resplandecientes. Fíjense este detalle, ¿no? Número uno de lo que significa la transfiguración. El otro detalle es que lo hace delante de sus discípulos testigos calificados, testigos privilegiados. Otra cosa que lo están haciendo cuando van rumbo a Jerusalén. Y también que este momento es previo a la pasión. No te pierdas de vista este detalle. Y que Jesús previamente se pone en oración para orar a su Padre, comunicarse con lo más profundo de su ser. Los discípulos se quedan dormidos porque estaban medio cansados de tanta caminata. Y Jesús hace patente la obediencia al plan de Dios, al plan de salvación. Jesús escucha la, la proclamación de Dios Padre y responde esta proclamación de que es el Hijo amado, responde a sus oraciones, como responderá Dios a las oraciones que tú puedas o quieras hacerle. Los discípulos todavía no entendían qué cosa significaba lo de la resurrección, no entendían muchas cosas en realidad. Recién la revelación se estaba dando de a pocos para ellos. Nos dice solamente que entran en un momento como de gran euforia, de sano entusiasmo y quieren quedarse allí para siempre. Hagamos 3 tiendas. Y con el rostro en el suelo, Jesús les anima como te anima a ti y a mí. Y cuando contemplamos la gloria de Jesús en un encuentro con Él, nos dice, levántense, no tengan miedo. Como cuando tú y yo comulgamos los domingos en misa y estamos arrodillados en oración de acción de gracias, Jesús te dice, levántate, ya no tengas miedo, porque abajo están los hijos de Dios que necesitan de ti. Afuera de la iglesia, afuera del templo, vas a desempeñar tu vocación de discípulo. Me vas a acompañar rumbo a Jerusalén, anunciando la salvación a todos los hombres. Claro, desde arriba sientes la protección y te quieres quedar allí porque estás confiando en Dios Padre que te abriga, que te protege, pero ten confianza también en el momento de que salgas del templo. Es como cuando Moisés bajó del Sinaí
y se encontró con el becerro de oro. Lo mismo le dijo Jesús a sus discípulos: descendamos del monte, porque el mensaje no se puede quedar acá. Obedezcamos a Dios, nuestro Padre, que nos hace, como a Pedro, Santiago y Juan, contemplar la transfiguración. Busquemos a Dios, pero también busquemos a nuestros hermanos después de encontrar a Dios, después de escuchar su palabra, para hacer el plan, para ejecutar el plan que tiene para nosotros. En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: Ten compasión de mí, Señor hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él le respondió, no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó: solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él le contestó: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso: tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Fíjense que en esta lectura destacamos la fe, ¿no? La fe de la mujer fenicia, como hemos destacado la fe de Pedro, la fe del centurión, la fe de Nicodemo, la fe de Zaqueo. Esta mujer fenicia que se encuentra con Jesús es una pagana, ¿no? Es una mujer siria. Y acuérdate que luego de la multiplicación de los panes en que querían hacer rey a Jesús por haberle dado de comer al pueblo, Jesús se aparta y se tiene que ir porque estaban buscando matarlo. Empezó la persecución política contra Jesús. Así que Jesús se va a regiones paganas en donde los judíos no tenían control, ni tenían huestes, ni tenían tampoco informantes que pudieran espiar a Jesús o decir dónde estaba. Se pone a salvo y esta gente no conocía a Jesús, no conocía a nadie, porque a ninguno de sus discípulos, porque no eran paganos, no creían, ¿no? Entonces Jesús, al huir a esta frontera, se encuentra con gente que no profesa la misma religión. ¿Te suena? Esto es lo que los católicos llamamos ecumenismo. Abrimos las fronteras porque somos todos hijos de un mismo Dios. Ya no importa si somos de la religión A, B o C. Dios se ha manifestado a todos y lo que se busca es que todos sean bautizados en el Espíritu de Dios para que se puedan salvar según los planes globales, para utilizar un término moderno, los planes globales de nuestro Señor. Porque hay una fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? Bueno, la de cada uno, dice Jesús, ¿no? Porque tú tienes una fe que va por tu camino marcado de dolores, de privaciones, de sensación de que Jesús no está contigo, te abandonó, o que Dios no escucha tus oraciones. Pero como esta mujer que tenía a su hija muy enferma o endemoniada, ¿no es cierto? Nosotros muchas veces gritamos, clamamos ayuda a Dios y a veces no creemos en Él o tenemos dudas. Y esta mujer fenicia, con dudas y todo, clama a Jesús. Primer momento, clama a voz en cuello y Jesús no le contesta nada. ¿Te pasó a ti? Me pasó a mí. En segundo lugar,
los discípulos interceden: Señor, hazle caso, porque viene gritando tan fuerte que nos perturba. Y Jesús contesta: no, porque yo he venido para cumplir una misión. Pero aquí se da el cambio. Aquí se da el milagro de la fe de esta mujer cananea que con gran audacia, pero motivada por un amor maternal y la esperanza que no se acaba cuando amamos realmente a Jesús, le pide que cure a su hijita que estaba endemoniada. Esta mujer extranjera, esta mujer desesperada: Señor, hijo de David, ¿ah? Una mujer cananea, una mujer ajena al culto. Señor, hijo de David, ¿cómo lo invoca? Mi hija está enferma, está endemoniada, está poseída. Jesús, obviamente, se da cuenta de los gritos, obvio, porque los gritos eran muy escandalosos, pero no contesta nada. Luego los discípulos interceden. Así tenemos nosotros hermanos que interceden a Dios por nosotros. Pero viene un tercer momento en donde tú y yo tenemos que demostrarle a Dios por qué merecemos el milagro que estamos pidiendo. Si leemos, nos va a parecer de repente una actitud un poquito despectiva, un poquito indiferente de Jesús, ¿no? ¿Y qué pasó, no? Pero esto era solo un disfraz para poder aleccionar a los discípulos sobre lo que iba a suceder. Jesús sentía una gran compasión por los pobres, acuérdense, esto no lo dejen de lado. No es imposible que Jesús sea indiferente ante el dolor de esta mujer fenicia y que por ser fenicia pues no la iba a atender. No, no discriminaba a Jesús a nadie. Eso es el ecumenismo. Jesús utiliza un refrán muy utilizado, ¿no?, por los judíos ortodoxos, que eran súper exigentes y muy despectivos con los que no eran creyentes. El refrán decía: no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perritos. Porque para los judíos, los paganos, eran como perros, ¿no? O sea, eran tal cual, eran perros. Ellos eran, ¿no? El pan era para ellos y para los hijos, y punto, no para los perros. Y esta mujer fenicia, al escuchar este refrán en boca de Jesús, le dice: está bien, Señor, como tú y yo tenemos que contestarle a Jesús, está bien, Señor, no me concedes lo que yo te pido, pero te digo que yo, como dijo la mujer fenicia a Jesús, si bien es cierto, tú no tiras pan a los perros, yo me sacio de las migajas que caen por debajo de la mesa de los amos. Esa sencillez, esa humildad de la mujer fenicia es la que tú y yo debemos tener. Señor, no me das el pan, pero me sacio con las migajas. Con eso me basta. Y Jesús se quedó de una pieza ante la respuesta de esta mujer fenicia y le dijo: mujer, te pasaste, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y dice la lectura que la hija quedó inmediatamente liberada de los demonios, ¿no? Esta mujer es una mujer abnegada, es madre y pedía por su hija. Y Jesús nos deja claro que para la fe no hay límites geográficos, no hay nombres, tú eres tal y yo soy tal. Esta mujer pagana tenía fe, pagana pero con fe, fíjate, no es una contradicción, ¿no? Porque para Dios todo es posible, nada se va a oponer a la bondad y a la misericordia de Jesús. Nadie, ni siquiera esta mujer que confiaba en Jesús, tenía fe en Él, tenía esperanza en Él. Ya vimos cómo esta señora hábil convence a Jesús con una respuesta de fe, que es una respuesta de amor, de repente más que de fe, de esperanza, por el amor a la hija. Ya que, fíjate, la fe no es privativa,
propiedad exclusiva de nadie. La fe es una gracia que si se encuentra, entonces deberíamos estar dispuestos por el Espíritu para que esa fe, que es gracia, se convierta en obras, en gestos, en caridad. ¿Te has fijado cómo nos encontramos a veces, a mí me pasa, con paganos que tienen tan buen corazón que hasta parecen creyentes? Ya me imagino que te estás en este momento poniendo a pensar en que también hay creyentes que se comportan como paganos. Sí, es verdad, pero no te preocupes. Repetimos, el pan de vida es para todos y se reparte porque Dios sabe lo que hay en tu corazón y sabe a ciencia cierta si tú y yo ya se lo hemos consagrado. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del ceremín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Mis hermanos, otra vez recalamos en esta hermosa lectura de la luz del mundo, la sal de la tierra. Ya hemos visto cómo Jesús hace una hermosa comparación con estos dos elementos vitales, ¿no? Qué importante para la vida es la sal y la luz, ¿no? Son importantísimos, pues sin sal y sin luz, imagínense. La sal es un alimento que da sabor a la vida, a la comida. ¡Ja! En Lima somos la capital gastronómica y sabemos perfectamente lo que es la sal para un ceviche. Esa función de darle sabor a la vida es para aquel que evangeliza el plato de comida. Estamos en la semana de la comida, el pan de vida, la sal. Le vamos a dar vida al plato de nuestros hermanos que viven con la esperanza de tener una vida alegre. El cristiano es alegre por definición. Y el arte de la sal está en la cantidad, ¿verdad? Ya lo decíamos antes. Las almas se salvarán en la medida que nuestra intervención sea como la sal, oportuna, en cantidad suficiente, eficaz. Y también la sal sirve para conservar la carne, ¿no? Sí lo sabemos. Por eso que el discípulo a través de la sal se mantiene alejado de los gérmenes que van a podrir su carne, van a contaminar su alma. Y esto lo hemos ido ganando en la Pascua, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú y yo debemos resistir para que también podamos servir como sal para la degradación moral, para el pecado, dando testimonio de nuestros valores fundamentales. Qué triste cómo nuestra sociedad se ha deteriorado tanto. No sabemos cuándo se perdió la honestidad, el amor, la caridad, la fraternidad. El mundo prefiere
los halagos, el arribismo, el poder, la riqueza, la ostentación. Y Dios nos responde que a pesar de nuestros pecados, nos tenemos que levantar por encima de estos errores que cometemos a veces y empezar de nuevo. Él tiene misericordia y perdón para cada uno de nosotros. Igualmente con la luz no es para esconderla, es para iluminar, dispersar la oscuridad del mundo, la oscuridad de la noche de nuestros hermanos que están confundidos, que pecan, que necesitan un consejo oportuno y que se van, la generación actual se va sumergiendo en las consecuencias del pecado a causa de la ceguera que nos produce la falta de luz, la falta de gente que esté convencida que es luz del mundo. Acuérdense del episodio del ciego Bartimeo. ¿Qué le pide, Señor? Haz que yo pueda ver. Porque necesitamos la luz que nos da no solamente calorcito, sino también visión para no tropezar, para no caer al abismo. Para los demás tenemos que ser luz que ilumine el camino de otros. La oscuridad hace que yo pierda de vista para empezar mi propio yo, quién soy yo, cómo debo reconocerme como criatura de Dios y cómo debo reconocer a los demás hermanos. Pierdo de vista dónde está Dios, cómo es Dios, dónde me busca Dios, dónde me llama. Y dejo de glorificarlo, de alabarlo, de bendecirlo. Por eso Jesús nos manda hoy a hacer luz que disipe las tinieblas. Pero aún permanece en el mundo una gran oscuridad. Por lo tanto, nuestra tarea como cristianos es hacer brillar esa luz de Cristo en nuestra familia, en nuestro grupo parroquial, en nuestro trabajo. ¿Cómo? Proclamando su evangelio, propiamente lo que él dice, y no solo con palabras. Mira tú, con gestos, con obras, con acciones. Esa es la luz de Jesús que debe llegar a todos. Por eso dice el Papa que el cristianismo es una religión que se testimonia más con los gestos. El cristiano actúa más por atracción que por convencimiento, ¿no? Y en la segunda parte de esta lectura Jesús nos pone la clave para la felicidad, la ley del servicio para la nueva alianza. Los fariseos y los escribas vivían más apegados a la ley y no al servicio, sino más a la ley, cumplimiento de la ley y no las bienaventuranzas, por ejemplo, que Jesús nos dio en el Sermón de la Montaña, capítulo 13 de Mateo, con el cual se inicia el Sermón de la Montaña. Ya no será lo mismo a partir de Jesús, ya no, porque Él viene y pronuncia una nueva alianza en donde es importantísimo tener en cuenta esto que acabamos de leer. No es el apego a la ley. Por eso que Jesús es acusado de cometer crímenes sociales, de irse contra la ley de Dios al proclamarse hijo de Dios. Por eso que Jesús les dice, tranquilos, quédense tranquilos, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. Y la plenitud, ya lo hemos dicho en este programa, es el amor que Jesús representa. Es la nueva alianza que tiene una ley, también tiene leyes, pero no son leyes escritas en piedra. Hay un nuevo decálogo que son las bienaventuranzas. Y esto nos entra no por el miedo, sino por la obediencia que nos inspira el Espíritu Santo. Por eso ser cristiano en nuestros días es, sí, ocuparnos en cumplir la ley. Por supuesto que sí, hay una ley, hay que enseñarla. ¿Para qué? Como dice la Sagrada Escritura en esta parte que acabamos de leer, para entrar en el reino de los cielos, para ser grandes. Las reglas son útiles, sí, por supuesto. Son buenas, claro que sí, mucho. Pero guarda, que es, atención, que es solo el inicio. La religiosidad externa es importante, pero no
nos debe conducir a pensar que Dios es un Dios castigador y por eso debemos tener una religiosidad externa, esclavizante, porque cuando no me ven, ahí ya yo mismo hago lo que creo conveniente. No, es necesario ir más allá de la letra y vivir su sentido, interiorizarlo tanto que es importante no la ley, sino lo que yo tengo en el corazón, el cumplimiento en verdad que va más allá de la letra. Jesús quiere que tú y yo nos sintamos hijos del Padre y no obligados a una ley. Esa es la misión de Jesús. Por eso que él se oponía a la observancia ciega del sábado contra la que no iba, sino que poner por encima el sábado al Hijo de Dios. Eso Jesús no lo podía ver. Es que muchos creyeron que estaba en contra de Moisés y de la ley de los profetas y Jesús dijo que no. He venido a darles plenitud, ¿no? Por eso que se enfrenta mucho con los fariseos, porque acuérdate cuando dice Jesús, ¿han escuchado a los fariseos? Perfecto. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Esa es la clave, diferenciar lo principal de lo secundario. ¿Recuerdas que hace semanas decíamos, den al César lo que es del César, ¿verdad? Jesús no le da, bueno, le da importancia, pero no le da tanta importancia a la observancia disciplinaria de la conducta exterior. Me porto bien porque me miran, me porto bien porque si no Diosito me castiga. No, 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 no. Dios no castiga, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón. Te recuerdo que los cristianos no somos una religión fundamentalista, moralista, a rajatabla. No, no apedreamos, no lapidamos a nadie. Creemos en el perdón. Vayan por el mundo y en los pecados que ustedes perdonen en la tierra serán perdonados en el cielo. Ahí está el sacramento de la reconciliación. Cristo va de frente a la raíz, a tu corazón, a la intención que tienes en el corazón, una intención libre de hacer el bien o no, no porque alguien te obligue. En el corazón del hombre tienen origen nuestras acciones, ya sean buenas o malas. ¿Te acuerdas que nadie puede, nada malo puede entrar en el corazón del hombre? Nada, nada puede. Así comas con las manos sucias, dice el Señor, no me critiquen. Si hemos leído ese pasaje, ¿verdad? Por eso tu boca hablará de lo que está lleno tu corazón. Súper importante es escuchar a Jesús. Escuchar, obedecer, cumplir y enseñar lo que dice Jesús. ¿Sí? ¿Quieres ser seguidor? Perfecto, esos son los requisitos. El amor al prójimo es vital, es fundamental. Eso no puede dejarse de lado. Es tan importante como el amor a Dios, porque en nuestros hermanos mora Dios. Y esa es la plenitud del mensaje que trajo Jesús. Mateo 25. Cada vez que dieron de comer a uno de estos pequeños hijos míos, lo hicieron por mí. El único amor que no tiene medida, va más allá de todo cálculo y de toda letra. Los preceptos de Jesús tienen un valor incalculable y se fusionan en uno solo. Amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite,
que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras. Mejor es que vayáis a la tienda y os compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os lo aseguro o no os conozco. Por tanto, velad porque no sabéis el día ni la hora. Esta lectura se nos hace también muy familiar. Ya la hemos repasado varias veces en nuestro programa Sintonía Divina. La lectura del viernes nos lleva a pensar en la previsión, en la prudencia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido responsables de accidentes de tránsito, por ejemplo, que pudieron evitarse? Oye, ¿acaso no escuchaste que si tomas no debes manejar? Sí, sí lo escuchaste, pero saliste pues a manejar embriagado. No es que mala suerte, no, te buscaste el problema, ¿no es cierto? Por eso se dice mucho, hombre prevenido vale por dos. Por eso esta lectura es de la vigilancia. Velen, no saben ni el día ni la hora. Vendrá el Señor, vendrá la oscuridad, vendrá la muerte, pero deberías estar preparado. Deberías tener la lámpara cargada de aceite. Hay una fiesta a la que estás invitado y vas a estar con una lámpara sin aceite, vacía. No vas a poder estar en el banquete, no te van a dejar entrar. La palabra prevención es muy usada en términos empresariales, en términos de seguridad, ¿no? Porque nadie en su sano juicio quiere que le pase nunca nada malo, ni a uno, ni a nuestros hijos, ni a nuestros parientes. Y esa sabiduría, esa conservación, ese instinto de preservación de la vida se va ganando con el tiempo, ¿no? Cuando son jóvenes, pues son imprudentes, se dice mucho, y no, y se arriesgan mucho, son muy audaces. Pero conforme la madurez va avanzando, uno va siendo más conservador, más tranquilo, pero la sabiduría no es una píldora que te vas a tomar y vas a volverte sabio. De la misma manera, la fe y la vigilancia que en esta lectura se nos está proponiendo, no basta con una simple lectura. Tenemos que escuchar la palabra de Dios siempre. La gracia de la fe es como estas tías mías, hermanas de mi madre, que les cuento, que les conté hace algunos minutos, tejían, eran tejedoras y se pasaban la tarde tejiendo y conversaban. Cuando leí Cien años de soledad y leí que un personaje, Amaranta Úrsula, tejía la mortaja con que la iban a sepultar, yo me acordé de mis tías porque ellas no tejían sino los ropones para los niños de la familia o de los amigos que iban a nacer. Y hacían unas bellezas de tejido. Y lo hacían con tanto cariño y lo hacían poco a poco. Y yo me imagino durante toda su vida aprendieron, no querían ni siquiera ponerme a pensar cuándo habían empezado, porque eso se notaba que tenía mucho, mucho tiempo de haberse desarrollado como un arte, ¿no? Si tú y yo nos ponemos a revisar las noticias, vamos a encontrar con mucha preocupación que hay gente muriendo en accidentes, en asaltos, en estas épocas que la seguridad está en una situación muy crítica, ¿no? Tenemos miedo, sí, pues, pero tenemos que ponernos a pensar que nuestra vida
debe estar siempre protegida por nosotros mismos. Claro, pedir a Dios que nos ayude, nos bendiga. Con inefable amor nos ayudará. No te digo todo esto para asustarte, sino para que recuerdes que Dios es tu Padre y que Él nos dará la vida eterna y que debemos tener esperanza, porque hoy en esta lectura se trata de la sabiduría, del discernimiento. Claramente se nos llama para que podamos estar vigilantes, no estemos en la vida despreocupados, descuidados. No, tenemos que ser prudentes como las 10 vírgenes que pudieron entrar al banquete porque estuvieron preparadas con el aceite en sus lámparas. Y las necias no llegaron a ingresar porque no tenían aceite. Al final, todo se decidirá según el camino que vayamos escogiendo. Y en este tiempo de peregrinaje nos espera, pues, de todas maneras, la opción, pero al final está la certeza, ¿no? Que la vida prudente o necia producirá aquello que finalmente vamos a recibir. Tenemos que llevar a la práctica esta parábola que acabamos de escuchar, ¿verdad? Estas muchachas necias o prudentes podemos ser tú o yo. Y esto nos pasa cuando escuchamos el mensaje pero no lo aplicamos. Tenemos que aplicar para poder acudir, como veíamos en programas pasados, que les invitaban a ir al banquete, pero no ponían excusas, ¿no? No, me acabo de comprar un campo, tengo que ararlo. No, me acabo de casar. Las doncellas prudentes no se han perdido el banquete de bodas y cuando llegó el novio, Jesucristo, justamente por su prudencia, se salvaron, ¿no? Esto nos conduce a pensar que tú y yo debemos tener las lámparas. Somos luz y encenderemos nuestras lámparas para poder darnos con alegría. Vamos a hacer nuestra oración final, pero tenemos todavía la lectura del día sábado, que es muy breve. La compartimos en este momento. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado a la última lectura, la del sábado, ¿no? Y en donde Jesús nos habla un poco de lo que Él es, el grano de trigo, que luego va a dar la vida, pero primero tiene que morir antes. Tiene que ser sembrado en la tierra porque si no, queda infecundo. Nuestro Señor Jesucristo hoy nos habla de la muerte del grano de trigo en este contexto tan peculiar, en donde ya Él se había vuelto muy famoso y muchos extranjeros llegaban al templo porque habían escuchado hablar de Él y querían verlo, querían conocerlo, ¿no? Lo que sin dudas motivaba que el Señor anuncie que ya llegaba su hora. Y esta forma tan bonita, tan metafórica de decir, el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. De paso, nos lo dice a ti y a mí, para que lo vayamos entendiendo. Esta parábola, esta comparación del grano de trigo y de la gran fecundidad que debe tener después, a partir de que muere, tiene que ser para ti motivación para producir frutos abundantes a partir de la renuncia. Nuestro Señor Jesucristo quiere no solo anunciarnos su muerte y la fecundidad tremenda que iba a dar con esto, ¿no? Sino quiere hacerte a ti y a mí copartícipes de esta vida nueva. Porque el grano de trigo luego de morir resucitará de entre los muertos. Igualmente, nosotros como grano de trigo, si morimos, resucitaremos día a día y también al final de los tiempos. Jesús
une a las personas que creen en Él. Lo dijimos en el mensaje inicial de este programa. Crean en que Él me ha enviado, crean en mí, crean en el que Dios Padre ha enviado. Pero nos dice, yo debo morir y resucitar para salvar a los hombres de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y para darles una reconciliación con la vida eterna. Vamos hacia Jesús y contemplemos sus llagas, miremos su cruz, adoremos su cruz, porque ahí está la muerte del grano de trigo que nos espera también a nosotros que somos sus servidores y que estamos llamados a compartir la misión de dar la vida, darlo todo en esta vida para poder pasar a la otra y disfrutar del reino de la vida eterna. Es que así somos o debemos ser los servidores del reino. Por ahí se debe empezar, por el servicio, por la renuncia de uno mismo. No dice que no nos debemos amar, ¿no? Sí, debemos amarnos. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, pero también dice amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, lo cual no está reñido con esta lectura que hemos hecho hoy día, ¿no? Debes de negarte a ti mismo, sí. Muchas veces es necesario aborrecer lo malo que hay en ti, darle la espalda al dolor, darle la espalda a las inclinaciones, darle la espalda a tus sufrimientos y a la muerte para poder vivir de cara al Evangelio. Esto quiere decir que tenemos que rechazar el mundo, nada más ni nada menos, para poder asegurarnos la vida eterna, ¿no? Eso es lo que nos dice el Señor. El que quiere salvar su vida, la perderá. Por eso le pedimos en nuestra oración final que nos enseñe el camino de la salvación, que nos enseñe el camino que ya sabemos que es de la donación, así como tú, Señor, te ofreces. Tú eres el pan de vida y tú te ofreces. Enséñanos también a asumir nuestras cruces diarias y a donarnos nosotros mismos, dejar de lado nuestra zona de comodidad, nuestra seguridad, nuestra forma de ser mundana. Inspíranos, Señor, a través de la regeneración por el Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos vivir esta oblación a los demás de darnos a nosotros mismos y abandonarnos en tu amor. Fortalece nuestro espíritu, Señor, y como tú repites tantas veces, no teman, no teman. Ayúdanos a superar nuestros miedos a las complicaciones, a las carencias, a los malos momentos que podemos estar atravesando y que podamos mantener viva nuestra esperanza, como la mujer fenicia, que vivimos esperando el reino de Dios para que algún día podamos ver tu rostro glorioso. Esto te lo pedimos sumergidos en tu amor y te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por seguirnos en este programa de Sintonía Divina en que hemos compartido el pan de la vida y cómo nos vamos a salvar. Los esperamos la próxima semana, deseándoles que tengan una semana muy bendecida, muy protegida, ustedes y sus familias. Nos vemos pronto y muchas gracias. Dios les bendiga.